Nunca pensé que algún día tendría que contar una historia como esta. A las 3 de la madrugada, frente a la pantalla de mi computadora, intentaba encontrar las palabras para explicar cómo mi familia se desmoronó durante un solo verano. No fue una explosión repentina. Fue algo mucho más silencioso. Pequeños cambios. Silencios incómodos. Límites que comenzaron a confundirse. Y una decisión que terminó cambiando nuestras vidas para siempre. Todo comenzó después de una práctica de animación especialmente agotadora. Habíamos estado entrenando durante horas para las eliminatorias regionales. Mis hombros estaban completamente adoloridos y apenas podía mover los brazos. Cuando llegué a casa, solo quería descansar. Mi madre se había ido de casa hacía más de un año y ahora vivíamos solamente mi padre y yo. La casa, que alguna vez había estado llena de conversaciones y risas, se había convertido en un lugar silencioso. Mi padre trabajaba desde casa y siempre intentaba aparentar que todo estaba bien. Cuando me vio entrar, inmediatamente notó que algo me pasaba. ¿Tan mal estuvo el entrenamiento? Me dejé caer en el sillón. No puedo sentir los hombros. Él sonrió y me dijo que podía ayudarme a relajar los músculos. Al principio, todo parecía completamente normal. Era mi padre intentando cuidar de mí. Pero durante aquel momento ocurrió algo que me hizo sentir incómoda. Un gesto. Una mirada. Una pausa demasiado larga. No sabía exactamente cómo describirlo, pero sentí que uno de nuestros límites familiares había empezado a desaparecer. Me levanté rápidamente. Ya estoy mejor. Voy a darme una ducha. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizás simplemente estaba cansada. Quizás estaba afectada por la separación de mis padres. Quizás mi mente estaba interpretando mal algo completamente inocente. Pero no podía ignorar aquella sensación. Algo había cambiado. Y cuanto más intentaba olvidarlo, más difícil se volvía. Durante los días siguientes, empecé a observar a mi padre de una manera diferente. Cada conversación parecía tener un significado oculto. Cada silencio se sentía más pesado. Mi mejor amiga, Chloe, fue la primera persona que notó que algo no estaba bien. «Estás diferente», me dijo mientras estábamos sentadas en su auto. «Llevas días así». «Solo estoy cansada». Ella negó con la cabeza. «Te conozco demasiado bien para creer eso». Quise contarle la verdad. Pero no sabía cómo. ¿Cómo podía explicarle que me sentía confundida dentro de mi propia casa? ¿Cómo podía decirle que ya no sabía dónde terminaba el cariño familiar y dónde comenzaban los límites que jamás debían cruzarse? Así que mentí. Le dije que mi padre estaba pasando por un momento difícil desde que mi madre se había ido. Eso era cierto. Pero no era toda la verdad. Y ocultar aquella parte de la historia comenzó a destruirme por dentro. Mi padre también había cambiado. Bebía más de lo habitual. Pasaba largas horas despierto. Y parecía depender emocionalmente de mí. Una noche me dijo algo que nunca pude olvidar. Me dijo que yo era lo único estable que le quedaba. En aquel momento, aquellas palabras me hicieron sentir importante. Pero con el tiempo comprendí que también eran una enorme carga. Yo era su hija. No debía ser responsable de llenar el vacío que había dejado su matrimonio. No debía convertirme en su apoyo emocional principal. Y, sobre todo, no debía sentir que tenía que protegerlo de sus propios errores. Pero entonces yo todavía no entendía eso. Solo sabía que tenía miedo de perderlo. Y ese miedo hizo que ignorara señales que deberían haberme hecho pedir ayuda mucho antes. Una noche, la situación llegó demasiado lejos. Hubo una conversación que cruzó límites familiares que jamás deberían haberse cruzado. No voy a describir los detalles porque algunas cosas no necesitan ser mostradas para entender lo graves que fueron. Lo importante es que después de aquella noche nada volvió a ser igual. Me sentí confundida, avergonzada, enojada y, sobre todo, completamente perdida. No sabía si debía culparme. No sabía si debía culparlo. No sabía cómo volver a ser la persona que era antes. Durante varios días evité mi propia casa. Me quedaba hasta tarde en la biblioteca. Entrenaba hasta quedar exhausta. Inventaba excusas para no sentarme a cenar. Chloe seguía preguntándome qué estaba pasando. Finalmente, no pude soportarlo más. Un día apareció en mi casa con comida y una expresión de preocupación. «No me voy hasta que me digas la verdad». Me senté frente a ella y comencé a adorar. «¿Pasó algo con mi padre?» Su expresión cambió inmediatamente. «¿Estás a salvo?» No pude responder. Entonces comprendió que era algo mucho más serio de lo que había imaginado. Le conté lo suficiente para que entendiera que nuestros límites familiares habían sido cruzados. Chloe se quedó en silencio. Después dijo algo que en ese momento me dolió escuchar. «Necesitas salir de esta casa». «No puedo». «Si puedes. Es mi padre. Precisamente por eso necesitas ayuda. No puedes resolver esto sola».
Yo estaba convencida de que podía protegerlo. Pensaba que si guardaba el secreto, todo volvería a la normalidad. Pero Chloe no estaba dispuesta a mirar hacia otro lado. Esto no es algo que una persona deba cargar sola, me dijo. Yo me enojé. Le dije que no entendía. Le dije que estaba destruyendo mi familia. Pero ella se mantuvo firme. Y entonces tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas. Pidió ayuda a un adulto de confianza. Poco después, las autoridades llegaron a nuestra casa. Recuerdo perfectamente las luces reflejándose en las ventanas. Recuerdo a mi padre bajando las escaleras. Y recuerdo su expresión cuando comprendió por qué estaban allí. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Uno de los agentes habló conmigo en privado. No tienes que proteger a nadie. Solo necesitamos saber si estás bien. Durante unos segundos no pude hablar. Miré hacia la sala. Vi las fotografías familiares. Los recuerdos de mi infancia. La casa donde había crecido. Todo parecía pertenecer a otra vida. Finalmente, dije la verdad. No fue fácil. Pero fue la primera decisión correcta que había tomado en mucho tiempo. Mi padre fue llevado para ser investigado. Yo fui trasladada temporalmente a un lugar seguro. Y entonces llegó la parte más difícil. Estar sola con mis pensamientos. Durante los primeros días no quería hablar con nadie. Estaba enojada con Chloe. Sentía que me había traicionado. Pensaba que había destruido mi familia. Pero poco a poco comencé a comprender algo. Ella no había destruido mi familia. La situación ya estaba rota. Ella simplemente había decidido pedir ayuda cuando yo ya no podía hacerlo por mí misma. El proceso legal fue largo. Tuve que responder preguntas. Contar lo sucedido. Reconstruir momentos que prefería olvidar. Y durante mucho tiempo pensé que todo había sido culpa mía. Hasta que una terapeuta me dijo algo que cambió mi manera de entender la situación. Que hayas estado confundida no significa que fueras responsable de lo que ocurrió. Aquella frase se quedó conmigo. Porque durante meses había pensado que debía haber sido más fuerte. Que debería haber entendido antes lo que estaba sucediendo. Que quizá había provocado la situación. Pero finalmente comprendí que los adultos tienen la responsabilidad de mantener límites seguros dentro de una familia. Los hijos no deben cargar con los problemas emocionales de sus padres. Y nadie debería sentirse obligado a guardar un secreto que le hace daño. Meses después, volví a hablar con Chloe. Al principio apenas podía mirarla. Ella tampoco sabía qué decir. Finalmente se acercó y me dijo: no esperaba que me perdonaras. Solo quería que estuvieras a salvo. Lloré. Porque por primera vez entendí que su decisión había sido una forma de protegerme. No de traicionarme. Nuestra amistad nunca volvió a ser exactamente igual. Pero sobrevivió. Y yo también. Con el tiempo regresé a la escuela. Volví a entrenar. Volví a hacer planes para mi futuro. No olvidé lo ocurrido. Pero aprendí que recordar algo no significa vivir atrapada en ello. Mi padre tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Yo tuve que enfrentar mis propios sentimientos. Y poco a poco aprendí a separar la culpa de la responsabilidad. Hoy, cuando pienso en aquel verano, no recuerdo solamente la casa silenciosa ni las discusiones ni las sirenas frente a nuestra puerta. También recuerdo el momento en que finalmente dije la verdad. Ese fue el verdadero punto de cambio. Porque durante mucho tiempo pensé que guardar el secreto protegería a mi familia. Ahora sé que los secretos que nacen del miedo solo hacen que el dolor crezca. Si estás viviendo una situación en la que alguien te hace sentir confundido, incómodo o responsable de guardar un secreto que te está destruyendo por dentro, pedir ayuda no es traicionar a nadie. Es protegerte. Y a veces, la persona que más miedo tienes de decepcionar no es la persona que más necesitas proteger. A veces necesitas protegerte a ti mismo. Porque algunas líneas nunca debieron cruzarse. Y cuando finalmente tienes el valor de hablar, también puedes comenzar a recuperar tu vida.